de las catedrales, en general tenían la forma de generar grandes espacios era a través de la construcción de una cúpula. De las tantas que hay una que es particularmente famosa, y es la cúpula del Panteón de Agripa en Roma, o sea, el popular Panteón, que es una, como se ve acá en el corte, es una cúpula esférica que tiene casi 44 metros de diámetro, por construcción más o menos la distancia al piso vendría a ser el doble, o sea que prácticamente es como que si la esfera se puede circunscribir en forma completa, esa esfera de 44 metros dentro del panteón. Fue, fue construida originalmente, dice ahí el Panteón de Agripa, pero no ¿cómo se llama? Se piensa que fue construida por un arquitecto famoso de esa época, pero y que aparentemente después fue destruida, o sea que la construcción actual en realidad es de los años 100 más o menos y pertenece al reinado de Adriano. No sé si se acuerdan de Adriano. Adriano fue el que le hizo el gol en tiempo de descuento en la final de la Copa América que se jugó Me en Perú en parece el que año ese es otro 2004. Adriano, profe. Ah, ¿no era ese? Bueno, por Adriano. Muy bien. Pero no viene mal un poquito de historia también. Eh, bien, es otro Adriano. Bueno, pero Cultura general. es cultura, un poquito de cultura general. No sé quiénes se acuerdan, pero bueno. Entonces, vamos a ver a las características que tenía este tipo de construcciones. Lo interesante era que en esta época lo hacían sin cálculo, incluso sin dibujos, sin nada, se mandaban derecho viejo y bueno. Lo bueno que esta construcción, al ser tan grande, tuvo la suerte que no fue destruida, o sea, por ninguno de los desastres naturales, y también fue un poco su tamaño lo que determinó su destino, porque es de las únicas construcciones de la Roma antigua que sobrevivieron gracias a que la pudieron después utilizar para que sean templos cristianos. Así que bueno, un poco su magnificencia hizo que sobreviva, gracias a Dios, hasta nuestros días. Ustedes saben que tiene una abertura en su parte superior, que le dicen oculus, y, y que bueno, arquitectónicamente es muy estudiada y tiene más o menos constructivamente paralelos y meridianos, y esos son un poco los casetones que se ven. Pero para que esa forma semiesférica pueda ser sostenida con los materiales que se utilizaron, eh, hace que deban utilizarse o deban soportarse solamente tensiones que no sean de tracción, o que sean muy pequeñas los esfuerzos de tracción para que esto se autosustente. Bueno, esto lo lograron de diversas maneras, incrementando la sección en las zonas donde podían aparecer algún tipo de estos esfuerzos, y también con la variación de la forma en cuanto a las que por ahí no eran perfectamente esféricas. Bueno, y las que eran perfectamente esféricas o tenían otra forma y tenían esfuerzo de tracción, se habrán caído. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos el desarrollo teórico y cómo encaramos un problema no euclidiano.
que eso termina siendo lo más interesante. Actualmente, estructuras de este tipo, que son de espesor delgado, se pueden encontrar en tapas de grandes tanques, o también solemos ver en las estructuras de protección de las centrales nucleares. Aquí no hay prácticamente de ese tipo, pero por ahí hay una que podría asemejarse, la tapa de un tanque, de los tanques que están en bilelas de YPF, que son tanques de grandes dimensiones, pero ahí no es un domo, sino más bien es una geodesia. ¿Cómo se llama? Un domo geodésico, no un domo esférico. O sea, es un domo, pero discretizado. Bueno, el domo geodésico surge a partir de asimilar la esfera a una figura geométrica que sería el icosaedro, y cada uno de los lados del icosaedro otra vez se proyectan sobre la esfera, y así van imitando la geometría esférica, pero a partir de secciones triangulares. Hay grandes estructuras realizadas de esa manera. Bueno, sin ir más lejos, la pelota de fútbol, la que conocemos, que tiene los gajos hexagonales y pentagonales, es un icosaedro truncado. Y prácticamente con esa geometría se obtuvo una esfera casi perfecta. Obviamente que las caras en este caso no son planas, sino que tienen una curvatura. Bueno, vamos a trabajar utilizando la teoría membranal, que es una teoría simplificada de cáscara, porque no vamos a considerar los esfuerzos la variación de esfuerzos en el espesor de la cáscara. El tensor de tensiones será plano, porque vamos a tener una simplificación. Solamente van a existir tensiones tau, pi y tita, y vamos a también hacer una comparación entre los triedros cartesianos y esféricos. Los cartesianos son los que conocemos de siempre, los E1, E2, E3, y los esféricos son los que ya venimos utilizando hace tiempo, ER, Etita y Efi. Teta sería el ángulo con la vertical, con E3, y Fi sería el ángulo que recorre el plano formado por E1 y E2. Además de los planos cartesianos y esféricos, perdón, de las bases coordenadas cartesianas y esféricas, vamos a utilizar una base propia de la cáscara, que la vamos a llamar base polar esfera 2, que va a estar formada por M1, M2, que son vectores tangentes a las cáscaras, y un M3 que lo nomenclamos, pero no lo utilizamos, que sería una medida de la curvatura de la cáscara en ese punto. Entonces, consideramos, como habíamos dicho, que no vamos a tener tensiones de tracción, que van a ser muy bajas, y vamos a ver hasta dónde podríamos construir una estructura de esta manera sin que colapse. La base vectorial van a ser la cartesiana, la polar esférica y la de la esfera 2, y para cada una de las bases vamos a tener nuestras ecuaciones de gobierno. Nosotros tenemos que en la esférica, o sea, la base polar esférica, teníamos una forma de medir las distancias a través de las componentes, una métrica que nos relacionaba con la cartesiana,
podríamos definir un vector posición según cualquiera de las dos, la esférica y acá en relación con la cartesiana. Y aquí viene el nuevo personaje. La base vectorial curvilínea, o sea, es no euclidia porque es un plano, es una geometría plana, pero en dos dimensiones, pero no plana, digamos, dentro se mueve sobre la esfera. O sea que con esta base de vectores, nosotros podríamos obtener todos los puntos o movernos dentro de la cáscara esférica. No podríamos ir, no es una coordenada esférica porque no podemos salir de nuestro radio de la esfera, sino siempre manejándonos dentro del plano. O sea que es una geometría 2D pero esférica. Y así como tenemos los vectores base, tenemos los covectores, que los obtenemos con la inversa. Y M3, como ustedes ven, en realidad no es independiente, sino que es dependiente de los otros dos y termina siendo una medida de la curvatura. Para eso, para poder operar y obtener nuestro tensor de tensiones en esas coordenadas, tenemos que hacer una transformación. Y ahí es que empezamos a jugar con las herramientas que conocemos, que son los símbolos de Christoffel, y que los obtenemos para nuestra nueva base. Y también obtenemos componentes de la covariante, que en este caso es el tensor de curvatura y es el que se utiliza para M3, que vamos a ver que después en la ecuación general aparece teniendo su incidencia. ¿Cómo hacemos a partir de la ecuación general del equilibrio? Hacemos una serie de transformaciones. El tensor de presiones P, de tensiones, es el de Cauchy. Nos quedan de esta manera las ecuaciones donde B es la tensión vertical en el espesor y T es el tensor de tensiones sobre la cáscara, y K termina siendo la medida de la curvatura. Esto nos queda que, sustituyendo y suponiendo que las tensiones por la simetría no tiene distorsiones, o sea que tau 1, 2 termina siendo igual a 0, nos quedan estas ecuaciones que están acá abajo en la base coordenada esfera 2, de tau 1 y tau 2. Y haciendo una transformación entre nuevamente la métrica de la esfera 2 y la métrica esférica, podemos tener nuestro tensor de tensiones en la base coordenada esférica que conocemos. Y nos da que el tensor de tensiones tiene esta forma. O sea, tiene solamente tensiones dependientes o según E sub phi y E sub teta para cada R, y básicamente E sub teta, que era la circunferencial, ¿se acuerdan? Perdón, E sub phi, que era la circunferencial, podría en algún momento ser de tracción si estos valores terminan siendo positivos. O sea que prácticamente lo único que tendríamos que nosotros verificar es la consistencia de esta ecuación que está acá para ver en qué momento nuestra tensión circunferencial pasa de ser positiva a ser negativa y viceversa. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que
hasta cierto ángulo teta, porque esto fíjense que depende de teta, pero es su phi, o sea, es una tensión circunferencial, que sería en el eje local de la esfera 2 igual a M1, que sería el E sub phi, pero dependiente del ángulo teta. O sea que a medida que teta vaya creciendo, nuestro valor aquí va a ir decreciendo o creciendo, pasando por cero, y a partir de ese momento cambiará el sentido del esfuerzo. O sea que nosotros podríamos saber, a partir de plantear igual a cero esta ecuación, en qué momento deja de ser traccionada circunferencialmente nuestra esfera para pasar a ser comprimida, o también es una medida, una forma de poder diseñar de tal manera que, cambiando la geometría, que no sea una esfera 2, sino que sea una elipse 2, o la geometría curvilínea que a ustedes les parezca, y que de alguna manera cuando terminen el análisis puedan hacer una verificación de que los esfuerzos no cambiaron de sentido o se mantuvieron todos según el concepto o el criterio de diseño que ustedes habían previsto. Bueno, entonces lo único que tienen que hacer acá, como para resolver, es cuál sería el ángulo que debe tener la cáscara para que las tensiones sean de compresión para cualquier carga. O sea, tienen que jugar con eso. Prácticamente es hacer un análisis sobre este término del tensor de tensiones. Tensiones dinámicas. Ahora, no, me están haciendo acordar, ¿eh? Pregunta 1. En el estudio de vigas de eje curvo realizado. Sí. ¿Qué habrá pasado? ¿Cuál será la pregunta ahí? ¿Copiaron todo? Bien. Vamos a ver ahora cómo es el desarrollo, la evolución del estado tensional y, por supuesto, el deformacional de un sólido infinito que en el interior se aplica una carga de manera abrupta, o sea, de forma instantánea. Hasta ahora nosotros veníamos viendo problemas que teníamos nuestras solicitaciones, nuestras acciones externas, pero siempre había una suposición de que esas cargas estaban puestas de una manera lenta, cuestión que siempre partíamos del estado final de equilibrio y a partir de ahí planteábamos todas nuestras teorías y nuestros principios energéticos. O sea, siempre estábamos dentro del comportamiento cuasi estático. Aquí lo que vamos a hacer es un análisis muy simplificado de cuáles serían la evolución para llegar a ese caso estático a partir de la evolución de las tensiones dinámicas. Para ello tenemos que ver cómo varía la onda desde el momento que nosotros estamos diciendo que va a pasar de un estado sin tensión a un estado estático permanente, y ese proceso podríamos ver y analizar con las herramientas que adquirimos, y también
ver si en cuánto afecta la aplicación lenta o no de la carga. Y todo eso lo vamos a poder ver a partir del siguiente análisis. Para ello vamos a suponer que tenemos el sólido semi-infinito, el mismo que teníamos en el primer ejemplo que habíamos tenido una cavidad y que toda la masa tenía una tensión igual constante y que veíamos que había una concentración de tensiones en torno a la cavidad. Ahora lo que decimos es que vamos a aplicar una presión y nuestra cavidad va a sufrir una deformación y vamos a ver cuál es el valor que toma el tensor de tensiones a distintos R. Obviamente estamos en un caso axial simétrico y para resolverlo vamos a utilizar herramientas conocidas y herramientas nuevas. Entre las herramientas conocidas vamos a solucionar el problema basándonos en los potenciales de Log, que era la forma en que se resolvían la ecuación de Navier para problemas dinámicos de una manera similar a lo que hacíamos con Popovic-Neuer. También vamos a usar transformada de Laplace, que es una forma de resolver una ecuación diferencial, una de las tantas formas que vieron, que eso es conocido, y vamos a aplicar también una función Heaviside que es una función discontinua que tiene un valor hasta cierto punto y que después cambia abruptamente a otro valor a partir de ese momento. El estado de deformación que vamos a tener va a ser una deformación radial y las deformaciones circunferenciales que por simetría van a ser iguales. Lo mismo que en el estado tensional, que vamos a tener una tensión radial y una tensión circunferencial. En esto no variaría con respecto a la idea que teníamos del sólido semi-infinito del primer ejercicio. Por eso las relaciones geométricas van a ser las mismas, ¿sí? Y ahora lo que tenemos va a ser una variación con respecto al tiempo. O sea que vamos a tener una ecuación de equilibrio que va a tener una aceleración, o sea, una variación del desplazamiento con respecto al tiempo, una derivada segunda de la variación del desplazamiento con respecto al tiempo. Las ecuaciones constitutivas son las que conocemos para ecuaciones polares. Y vamos a tener estas condiciones iniciales. Primero, que para el tiempo cero, en todo el sólido semi-infinito, tanto el desplazamiento como la velocidad de cada uno de los puntos es igual a cero. Y también decimos que en el borde, en R igual a A, o sea, en el borde de la cavidad, la tensión radial va a depender del tiempo a partir de esta función h. ¿Qué es la función h? La función h es una función que vale 0 si el tiempo es menor que 0 y que vale 1 si el tiempo es mayor que 0. O sea, es una forma de representar la aplicación instantánea de la carga. Hasta el tiempo 0 no hay carga. Y a partir de ese instante ya la carga está totalmente aplicada. Esta solución que vamos a obtener, además, debería cumplir la condición de que
cuando el radio se haga infinito, la deformación y la velocidad deben tender a cero, independientemente del valor del tiempo, ¿sí? O sea, no es que si nosotros aumentamos el tiempo, esto se va a seguir propagando, sino que, a decir verdad, cuando nosotros aumentamos el tiempo, en realidad lo que estamos haciendo es acercándonos al caso estático, que el caso estático estamos suponiendo que pasó el tiempo eternamente, porque la carga fue aplicada en forma muy lenta, y en ese caso teníamos que una de las condiciones de contorno era en el infinito la tensión es igual a cero, o el desplazamiento igual a cero. Bueno, el potencial, la función potencial que vamos a utilizar es este Z, que variará con R y con T, obviamente para el dominio que tenemos nosotros, que es el R mayor o igual a A y el T mayor o igual a 0. Y decimos que la deformación radial, que es la única deformación que tenemos, va a ser una variación de ese potencial con respecto a R, y sustituyendo en las deformaciones circunferenciales y radiales, nos va a quedar en función de este potencial escalar iguales a esto, hace que el tensor de la traza, el tensor de deformaciones tenga esta forma, que es el nabla cuadrado de Z para el problema simétrico. Eso ya lo habíamos visto. Eso nos daba, ¿se acuerdan cuando hacíamos el laplaciano? Acá nos estarían faltando más nabla segunda, perdón, un producto del nabla de la variación de phi con respecto a teta, más el nabla segunda con respecto a teta dos veces, para que haga el nabla cuarta, que era el laplaciano, que de ahí nosotros del laplaciano decíamos que tau r tenía esta forma y tau teta, que era igual a tau phi, igual a esta forma. La ecuación de equilibrio después nos quedaría de esta manera. Y esta ecuación termina siendo la de la onda que habíamos obtenido en su momento, que es prácticamente esta que está acá, donde C1 al cuadrado, acuérdense que C era la velocidad de propagación del sonido en el medio, era igual a la raíz de K por Rho, bueno, K era lambda más 2G. Entonces lo que podríamos hacer es solucionar resolver esta ecuación planteando esto igual a 0, condiciones de contorno iniciales, que van a ser las adicionales a las que nos aparecen en los problemas dinámicos. Hasta ahora siempre resolvíamos nuestros problemas, obteníamos la unicidad a partir de la aplicación de condiciones de contorno. Acá, además de las condiciones de contorno, tenemos que aplicar condiciones iniciales, que eran estas que estaban acá. Bueno, resolvemos aquí donde se aplica la transformada de Laplace y se obtienen esta serie de ecuaciones. Todas estas serían la solución de el desplazamiento, el tensor de tensiones y el tensor de deformaciones. Acá ustedes ven que tienen la presión aplicada, la función Heaviside, y después tienen que tanto la función Heaviside como los cosenos y senos de aquí adentro dependen de un T sombrerito. T sombrerito es un cambio de variables que se hace, que es igual al T, que es el T que nosotros usamos como variable, menos
R sobre A sobre C1. C1 ya dijimos que era, la velocidad del sonido en el medio, y termina siendo R menos A una medida de la distancia al borde, ¿sí? O sea que termina siendo una T sería una medida de el tiempo para llegar hasta ese punto, digamos. Prácticamente lo que hace es que cuando T es menor que T sombrerito, H vale 1, y a partir de ahí, cuando supera, pasa a valer 0. Entonces desaparece todo y es como un frente que está determinado por el tiempo y por las características mecánicas, las propiedades mecánicas del material, de hasta dónde es válida nuestra formulación, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer un análisis de estas ecuaciones, pudiendo primero observar qué pasa en los casos extremos. Por ejemplo, los casos extremos son cuando R es igual a A, o sea, en el borde de la cavidad. Cuando estamos en el borde de la cavidad, tau R y tau teta se convierten en esto que está acá. Y fíjense, si no fuese por la función Heaviside, que para nosotros en el caso estático siempre era 1, es menos P0. Este menos P en realidad es un más, chicos, ¿eh? Y lo mismo que este menos P de acá, este es un más. El de tau tita tita. Porque acuérdense que cuando ustedes tienen una carga de presión, las circunferenciales están traccionadas. O sea que la tensión radial es de compresión y la circunferencial es de tracción. Y fíjense que cuando Heaviside, y el tiempo T se va a infinito, esto nos queda igual a 1 y nos queda igual a P sobre 2, que eran los valores que teníamos cuando teníamos la carga estática del medio infinito. Y lo mismo acá, ¿qué pasa cuando el desplazamiento a tiempo infinito para un radio cualquiera tiene la forma de las que habíamos obtenido en la forma estática? Entonces, el tensor de deformación y el de tensiones quedan de esta manera. Pero bueno, estos son casos extremos. ¿Cómo nos quedaría en la evolución, en los puntos intermedios? Nos va a quedar así. A ver si podemos analizar este gráfico. Esta es la fórmula de tau R, o sea, la tensión radial en todo ese medio elástico. Depende de R y de T. O sea, para cada punto de la masa, este tau va a evolucionar a lo largo del tiempo. Antes teníamos un solo valor de tau R, de tau R para cada R. Ahora vamos a tener una evolución del valor de tau R en el tiempo. Y si graficamos esta fórmula, cada línea de esta que está acá, fíjense, cada curvita de esta que está acá es una línea. Lo graficamos para R sobre A, o sea que esto estaría representando el espacio. Esto sería una medida de la distancia desde aquí hacia adentro del sólido, para
un tiempo t. Por ejemplo, este que seleccioné acá es esta curva, y el tiempo t, fíjense, es 0,00331, que me hace que t asterisco, t de sombrerito, valga 1,73. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjense cómo todas estas que están acá son las tensiones en el tiempo t igual a 0,0331 dentro de la masa de Sol infinito. O sea, tiene una tensión aquí igual a P0, y después va disminuyendo hasta que llega a un punto, ¿sí?, que es aproximadamente 2, a ver, no tengo acá está, prácticamente 2, 3 R, ¿sí?, cuando A es igual más o menos a 3R, abruptamente cae y vale 0. ¿Por qué? Porque fue hasta ahí que llegó el efecto de la aplicación instantánea de la carga, ¿sí? Cuando el tiempo avanza, por ejemplo, avanza hasta 0,08275, que t sombrerito vale 4, se viene a este valor, a ver, a esta curva, ¿ven? Esta curva que está acá es la tensión en la masa, pero para un tiempo posterior. O sea, ustedes ven cómo aquí se puede notar como que hay un frente que es el que va determinando qué sector de ese sólido semi-infinito empieza a tomar tensión, está siendo afectado por la aplicación de la carga instantánea. En un tiempo muy chiquitito es solamente este pedacito que nos llega a ser un radio más del que tenía la cavidad, después un tiempo un poquito más y otro tiempo un poquito más. Fíjense entonces, la tensión en el punto, vamos a suponer en este punto, en un principio tiene esta tensión de compresión, después tiene una tensión de compresión mucho menor y después tiene una presión de compresión mucho menor. O sea que ustedes verticalmente podrían ver la evolución temporal de la tensión en un punto determinado, en un radio determinado. Pero fíjense, por ejemplo, acá, este punto tiene esta tensión de compresión, y después, en el instante que sigue, tiene esta tensión de tracción. O sea que la aplicación instantánea de la carga de esa explosión hace que los valores de las tensiones sobrepasen el espacio de compresión y se traccione. Es como cuando hace el avance de la onda. Y me olvidé de decirle que cargamos uno con un tiempo infinito, que sería la solución estática, que es este puntito más oscuro, no el verde, sino el azul oscuro, que es coincidente con el que habíamos obtenido de manera estática en los ejercicios. O sea que esa curva de ahí es a la que va a atender nuestra evolución de tensiones a lo largo del tiempo. Pero fíjense cómo
si bien hay puntos que dentro de la masa que no están en el borde, que es donde nosotros decíamos, cuando hacíamos análisis estático, en el borde es igual a la presión igual a P0, y después va disminuyendo y era una medida del radio al cubo. Y acá vemos que cuando estáticamente esto tenía un valor de menos 0,2, aquí vemos que tiene un valor casi del 2 veces y media. Y mismo este punto, cuando teníamos un valor muy chiquito, vemos que tiene un valor hasta, podemos decir, 7 u 8 veces más grande de compresión en un instante, y al instante posterior un valor de tracción, que por ahí no sabemos cuánto era la capacidad a la tracción del material que forma ese medio, y que vemos que la aplicación de la carga o la forma de aplicar la carga tiene influencia en la evolución de las tensiones dentro de esa masa. Esto creo que es algo que nunca habíamos visto, o por lo menos no tengo presente que ustedes en alguna asignatura hayan podido ver situaciones intermedias a la posición final o al estado de equilibrio final de ninguna de las estructuras que vimos. Si ustedes comparan esto con el que tenemos en la teoría, ven, aquí están cómo serían la evolución. Esto es espacial, o sea, esto es alejándonos del radio dentro de la masa. Estas son las tensiones, y los distintos gráficos nos van mostrando el mapa de tensiones en cada instante dentro de esa masa elástica. ¿Sí? Me parece que está muy interesante esto en cuanto a cantidad de conclusiones podamos llegar a sacar. Otra cosa que ustedes pueden ver es que dijimos que T sombrerito estaba en función de el coeficiente C. Este C, que se acuerdan que era la raíz cuadrada de K sobre Rho, era también una forma, una medida de la velocidad en la que se propagaba el sonido dentro del medio. Y podemos nosotros pensar que si este medio es más elástico o menos elástico, más denso o menos denso, también van a variar la evolución, va a variar la evolución de las tensiones a lo largo del tiempo. Y por ejemplo, si venimos y acá en el modo elasticidad lo aumentamos a 10 veces nada más, fíjense cómo queda la evolución. Nosotros teníamos que este amarillito, que era la primera carga a T sombrerito igual a 1, bueno, ahora cuando le cambiamos, el tiempo sigue siendo el mismo instante de tiempo real, pero el T sombrerito pasó a ser 2,73, que antes era 1. ¿Por qué no varió el CLI acá? Fíjense, pasó hasta acá viene, o sea que tomó cargas hasta casi 4 veces el radio, cuando antes había tomado cargas solamente hasta
entre el radio y un radio más nada más. Y fíjense cómo la evolución hace que rápidamente, eso sí que rápidamente, porque es temporal, bien, toma esta segunda que pasa la estática, tomando una buena parte de hasta 5 veces el radio, toma tracción, y después ya las que siguen medio que se colapsan en la solución estática. Entonces, eso podría ser una medida del análisis a partir de una propiedad mecánica. La otra propiedad mecánica que podríamos analizar sería mu. ¿Qué pasaría? Acá estamos con los mu, los materiales elásticos convencionales, pero ¿qué pasa si tenemos un material aucético? ¿Qué pasaría si a un material aucético le aplicamos una carga de forma instantánea? Bueno, jugandito, vemos que, a diferencia del otro, no toma prácticamente carga, no tiene el rebote hacia la tracción, y podríamos decir que es una medida también de cómo se comporta el material. Ahí le dice muy aucético. Que cuando uno le aplica una tensión de manera abrupta, en lugar de querer comprimirse, prefiere ir a traccionarse, prefiere ir a comprimirse, digamos. Y fíjense cómo tiene las caídas más bruscas, parecería, pero no supera el umbral elástico, que es el final, y que fíjense que vemos que no varía con mu, ¿sí? O sea, si vamos a lo que era, veíamos que no tenía incidencia. No sé, si les pareció interesante o no les pareció interesante esto, si quieren que juguemos con algo más. Si bien lo que decíamos con Ariel la vez pasada también, lo que aprendemos de física es que no importa qué tan elegante o espectacular sea una fórmula, si esa fórmula no nos representa al fenómeno físico, no sirve para nada. En este caso, nosotros estamos haciendo un análisis de resultados que podrían ser los que suceden en la realidad a partir de una fórmula que la dedujimos y que sabemos que funciona para muchos de los casos que se analizan. O sea que tranquilamente podríamos suponer que todo este juego que estamos haciendo con el aucético y es coherente con el comportamiento que esperamos que tenga. O sea que metemos mano nomás y vemos que sale y sacamos conclusiones a partir de la evolución. Pero bueno, esto con respecto a la tensión radial. ¿Qué pasa con la tensión circunferencial? La tensión circunferencial, fíjense que tenía esta forma, ¿sí? Acá ya le saqué el menos. Hicimos el análisis para los mismos rangos, el mismo rango, y fíjense, esta es la de la bibliografía, y esta es la que obtenemos nosotros con nuestra formulita. Ojo que esta de la bibliografía no indica ninguna característica de los materiales con los cuales fue graficado, es totalmente cualitativa. Nosotros pusimos de un material
convencional y bueno, sale por lo menos la forma que tiene. Y fíjense, la punteada es el caso estático que vemos nosotros que tiene, que va hasta 0,5, ¿sí? Que va desde 0,5 hasta 0, siempre traccionado. Pero cuando la aplicamos en forma instantánea, fíjense que las primeras toman valores comprimidos altos. Y después, no solo que evoluciona hacia valores comprimidos, sino que los puntos que están cerca del borde superan en algunos casos a la tensión estática y después esta, por ejemplo, que ya es un tiempo de 8 prácticamente, toma valores comprimidos más altos, perdón, traccionados mayores que el caso estático hasta 4 veces el radio y después toma valores de compresión y hasta ahí llega. Y así se va haciendo la evolución. Y otra vez, si queremos ver qué pasa cuando el material es más, tiene un coeficiente de Young más grande, fíjense cómo esta que era la primera que nos daba por acá abajo, evoluciona, o sea, recorre mayor distancia, hasta 3 veces y medio, 3 radios y medio, después vuelve a 0 y sigue con valores de compresión. Y esta segunda ya no, ya toma recién valores de compresión otra vez en 5 y vuelve y queda, o sea que los frentes pasan acá en un instante, acá en el otro, cuando antes teníamos, lo puse muy lejos me parece, este frente, ¿ven? Acá, 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 que son, estos puntos son los mismos que teníamos arriba, este y este, porque no es que va a avanzar solamente tau R, lo que avanza es el estado tensional, o sea, la onda que produce el estado tensional. Y lo mismo que cuando hacemos no sé, un material ausético, fíjense cómo la formita que toma. Es como que se tracciona, pero hay una parte como que se quiere volver a comprimir, como que quiere volver a tomar tensión de tracción. O sea que aquí es como que se destracciona esta colita hasta que después termina quedando, pero nunca pasa a comprimirse, ni nunca pasa a traccionarse menos de lo que se tracciona la estática. Es interesante el comportamiento del ausético, tanto en tau R como en tau beta o phi. Bueno, aquí están las formulitas, van a poder jugar y les aseguro que es muy, muy, muy divertido y se sacan muchas conclusiones. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a hacer la segunda pregunta. Segunda pregunta. En el estudio de contacto sobre malla ausética, esa malla que hacíamos de cobre, ¿se acuerdan? Bueno, vamos a ver qué dice. Sigamos. Bueno, ¿qué nos pide el ejercicio acá?
dice que verifiquemos para diferentes anillos en torno a la cavidad. Los anillos vendrían a ser anillos esféricos, digamos, en el radio igual a A, en el radio igual a 2A, radio igual a 3A, todo lo que nosotros fuimos analizando, que la tensión dinámica radial no es constante detrás del frente, es lo que vimos, cambia de signo cuando pasa la onda, originando incertidumbre en lugares de falla, todo eso podemos ver en el gráfico. Hacer la evaluación dimensional, que es esto que está acá, a ver cómo nos sale. ¿Sí? Después pregunta si alcanza valores superiores a la solución estática, todo lo que fuimos diciendo. Bueno, cuando TCL sobre A igual a 1 significa que la onda recorrió una distancia equivalente a A, digamos. Como la onda parte de A, ha llegado a una distancia del centro del edificio igual a 2A. Las tensiones a distancias mayores son nulas porque la onda no ha llegado aún. Y entonces ese tipo de razonamiento vale para todos los demás. ¿Sí? Por eso acá TCLA 1, TCLA 2 va hasta 3, TCLA 5 va hasta 6. Porque cuenta desde R igual a A. Y la solución para R igual a A de arriba, ¿a qué otro caso resuelto equivale? O sea, acá cuando R es igual a A, nosotros ya habíamos resuelto en otro caso, y como en realidad es a partir del que se genera todo el estado atencional, prácticamente no sufre variación, y eso lo podemos ver en el Excel, que fíjense que acá tau R siempre es menos 1, o sea, es P. En este caso, sí, fíjense cómo es la tensión de tracción sufre unas pequeñas variaciones, como que hasta que se acomoda y queda en 0,5. Y a partir de ahí es como que empieza un frente en que todo lo que va quedando atrás ya es como el caso estático. ¿Sí? Entonces, se produce una distorsión, y a medida que va pasando el tiempo, ya empiezan a aparecer zonas con el comportamiento definitivo del caso estático, digamos, y es como la distorsión se va avanzando y hasta el infinito, donde como las tensiones decimos que caen a cero, las distorsiones también caen a cero, y terminamos teniendo el caso estático. Bien. Creo que más o menos vimos todos los puntos, o sea que ustedes podrían tranquilamente responder todas esas cuestiones. Bueno, último problema de toda la serie de problemas especiales. Tensiones residuales por incompatibilidad de deformación. Un problema de dilatación diferencial. Bueno, cuando tenemos un sólido masivo como los que estudiamos desde el ejercicio 1, y por alguna razón hay una inclusión de otro material, ¿sí? La razón que sea, puede ser por composición o por algún imponderable, ante una variación de temperatura, esa diferencia en el coeficiente de dilatación provocará que se generen tensiones. Obviamente, este era un problema que ustedes seguramente, no sé si habrá sobrevivido a lo largo de los años, pero en
en Física 2 nos preguntaban qué pasaba si nosotros teníamos una esfera imaginaria de un material y lo sometíamos a calor, y esa esfera qué pasaba, si se agrandaba, se achicaba. Bueno, no, el mismo material, entonces no había ningún tipo de tensión. ¿Cuándo aparece la tensión? Cuando hay una diferencia en los coeficientes de dilatación. O sea, se deforman distinto. Bueno, este caso se puede dar en congelamientos de oclusiones que tengan agua, o sea, cavidades cerradas que tengan agua, en soldaduras, en imperfecciones, por ahí en casos de corte y unión. Hay una serie de situaciones que se pueden dar, que puede ocurrir que aparezcan estas tensiones residuales. Por eso son tensiones residuales, porque son tensiones que quedan o en el elemento estructural, a pesar de las tensiones, de las solicitaciones aplicadas. O sea, una vez que uno quita lo que sea las tensiones por el propio fenómeno, no son generados por tensiones externas, digamos, por solicitaciones externas. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. El primer problema que vamos a ver, y va a ser el único, va a ser el de la oclusión esférica. Esta oclusión esférica es la primera de una serie de evoluciones que podemos ir haciendo, pero como el chiste, digamos, de ser un caballo esférico sin rozamiento, empezamos por el más fácil. Y ustedes van a poder después hacer la extensión con la misma teoría a oclusiones de otras geometrías. Y a partir de ahí, como ya lo habíamos comentado en otras clases, pueden asimilarlo a comportamientos de materiales que directamente ya no tengan ni siquiera esa geometría, pero que se le parezcan. El caso más conocido y que está en los libros que subió Ariel es el de la inclusión de Shelby, donde hace la generalización para todo tipo de elipsoide, y después ya se hacen los análisis según distintos autores. Está Mori Tanaka, que van mostrando los límites entre los cuales se podría considerar que van a moverse las distintas variaciones o las distintas geometrías que podrían aparecer, que prácticamente representan a todos los materiales que conocemos. Y lo más interesante de esto, para mí, que es lo que el camino por el cual está yendo ahora la parte del análisis de micromecánica, es en la generación de materiales compuestos a partir del diseño de un comportamiento esperado. O sea, un camino inverso. En lugar de tener nuestra oclusión y ver qué tensiones residuales puede llegar a tener, lo que hacemos es decimos qué características queremos que tenga un material que está compuesto por una matriz y una fibra que es o un material que puede ser anisótropo o algún tipo especial de anisotropía, y determinar qué composición debería tener ese material para que se comporte como nosotros queremos. Está buenísimo, digamos. Y no solo eso, también por el desarrollo de otra área también, que es la de la optimización, se pueden, aplicando lo que viene después del desarrollo de esta teoría, obtener configuraciones de materiales que pueden ser compuestos o no, porque puede ser un material de un solo material, pero que tenga una cierta disposición interna especial que cumpla con
características de transmisión de onda especiales. Y entre las... nosotros presentamos el otro día en las jornadas, en el laboratorio, ya se hizo una esponja, le decimos esponja porque es un material bastante poroso, que hace que las ondas de sonido, producidas por sonido, no reboten, y entonces también hace que por ahí la envuelva y sirva para diseñar materiales fonoaislantes o fonoabsorbentes. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué pasa cuando tenemos una esferita de un material distinto al del sólido masivo y tenemos un salto térmico, digamos, un delta T? El caso que se esquematizó acá es de una pasta cementicia sulfatada que, si bien en este caso es un fenómeno químico, es una situación similar al de un cambio en la variación de temperatura. Nosotros tenemos que la esferita que está aquí, ante un cambio de temperatura, pasa a deformarse libremente según esta forma, ¿sí? El coeficiente de dilatación cúbica por el delta T. El coeficiente de dilatación cúbica, después vamos a considerar para hormigón que está entre 8 y 10 por 10 a la sexta sobre grados Celsius. Cosa de que ustedes, cuando pongan esto, se simplifique grados Celsius y le dé deformación. El tensor de tensiones residuales también va a ser esférico y va a ser igual a menos PC. ¿Por qué? Porque al tener una simetría axial, cuando esta cavidad se quiera deformar, va a ser contenida por el esqueleto sólido, y la tensión de equilibrio va a ser una tensión PC. Entonces, esta tensión PC le va a producir deformaciones elásticas a la esfera que van a tener esta forma. Por lo tanto, la esfera va a tener un desplazamiento radial, que esta es la fórmula. El desplazamiento radial va a ser igual a L θ, que va a ser igual a la deformación libre más la deformación por la aplicación de la carga PC de la restricción que le impone el sólido elástico, el sólido masivo. Pero nosotros sabemos que esta misma presión que ejerce el sólido masivo sobre la oclusión está en equilibrio, o sea que es ejercida desde la oclusión al sólido masivo. Y ese caso nosotros ya lo calculamos, que es el de la esferita, el de la cavidad que tenía una presión interna. ¿Se acuerdan? Bueno, nos daba esto que está acá. ¿Quién va a conectar estas dos ecuaciones? La ecuación de compatibilidad. Nosotros teníamos que nuestra ecuación de compatibilidad, beta, tenía que ser igual a 0. Pero, ¿qué pasa? ¿Será o no será igual a 0? Como tenemos un problema simétrico, nosotros sabemos que esta ecuación es 0 para los dos casos que estamos analizando, la esfera y el sólido. Pero esto, si lo analizamos por ese lado, nos indicaría que no tenemos tensiones residuales, porque es idénticamente nula. Pero ¿qué pasa?
que nos dé igual a 0 no verifica que exista una discontinuidad en la integral sobre el circuito cerrado. O sea, cada uno tiene su propio circuito de compatibilidad, pero ambos terminan en uno intermedio. Nosotros lo que hacemos para salvar esa, podríamos decir, no verificación de la ecuación de compatibilidad de Symons, que sabemos que no es cierto, plantear el problema de que las deformaciones son iguales y a partir de las deformaciones iguales también obtener la tensión P sub C. De esta manera nosotros vamos a obtener las tensiones de dentro y dentro de la esfera y a partir de la esfera con su propia ley, pero sabiendo que nuestra ecuación de Symons de compatibilidad sobre el circuito cerrado de la esfera en sí, que es donde conviven tanto la esfera como el medio elástico que la contiene, no verificaría más que si la reducimos a igualar las deformaciones. Es un problema por ahí de cómo se planteó cómo se plantea la situación y por la aparición de tensiones y la rotura de la suavidad en la variación del campo tensional dentro del sólido. Eso hace que salten y nos den valores distintos de acuerdo a dónde o desde dónde estemos haciendo el circuito cerrado. Bien, aquí lo único que nos están pidiendo es que calculemos la presión residual en la roca con inclusión, sabiendo que tenemos una variación de temperatura de 80 grados y un coeficiente de dilatación diferencial de, y ustedes pónganle 8 o 10, el que se utiliza para hormigón, ¿sí? Que tenemos 8 o 10, esto está, algunos textos hacen milímetros sobre metro por día al cubo, pero como nosotros tenemos deformación, porque a veces hacen el delta L sobre L en milímetro y metro. Lo único que tendríamos que poner nosotros es 8 por 10 a la 6 sobre grados Celsius. Y ahí, o 10, con ese valor, multiplicarlo por los 80 y nos daría la primera deformación. La primera deformación. Y con esto hemos terminado. O sea que nos queda una clase más donde vamos a ver los ejercicios y vamos a ver si vemos un poquito más de otros ejercicios. No ampliar, sino mostrar cómo se pueden resolver también de manera aproximada por algún método numérico. O sea, saliéndonos un poco de la parte de la resolución analítica. Les dejo antes que me olvide la última pregunta que dice, en el análisis de cáscaras, ¿la zona de compresión sería diferente a la calculada? Sí. Y ahí viene ya, esto ya parte de la clase de hoy. Bueno, con respecto a los ejercicios, ¿se entendieron? ¿Se pudieron ver cuál era la idea? ¿Cualquier cosa? La idea sí se ve. ¿Sí, Julián? Digo que la idea sí se ve.
entenderlos por ahí un poco más de práctica, pero están buenos. Vos sabés, sí, no es tanto práctica, por ahí lo que requiere es que vuelvan a la teoría, recuerden un poco cómo era la resolución teórica de ese pedacito y vuelvan al práctico, porque por ahí se invocan muchos puntos de la teoría que capaz que con los ejemplos sencillos de ese tema en la teoría se ayuda a construir la comprensión de esto que termina siendo un rejunte, o sea, un problema en el que se superponen un montón de ejemplitos sencillos o aplicaciones de lo que ustedes vieron anteriormente, pero es más de lo mismo. Pero me parece que, sobre todo de la explosión, si bien ustedes por ahí, esta parte de cómo se llega, puede ser que no se metan en la parte matemática, tienen los textos ahí para ver, pero tampoco en los textos, quédense tranquilos que lo hacen. Pero saber que viene el potencial de log, que log viene de resolver Navier, que en realidad lo que hace es lo resuelve a través de Vector Galerkin. Pero son todas cosas que por ahí no requiere que las estemos sabiendo tal cual, sino tenemos que saber que existen, que hay una forma de resolverle y que nos da un campo. Y que también ese campo, por primera vez, nos toca analizar problemas con valores iniciales, que también es un campo muy grande de problemas muy interesantes de la ingeniería. Tanto los problemas de contorno, que son los que vimos en toda nuestra carrera, estos problemas de valores iniciales son muy interesantes, y realmente por ahí muchas veces hasta nos cambia nuestras concepciones, o sea, situaciones que ya las asumimos de una manera, vemos que cuando hay un proceso que sale de los cuasi estáticos, se comporta de una manera totalmente distinta, como esto que por ahí uno después que ve que la onda genera una atracción, uno dice, y sí, después uno dice, es lógico, si la onda tiene tracción y compresión, es lógico que esto hasta que se acomode suceda así, lo vemos en un montón de otras áreas de la física donde aparecen ondas. ¿Por qué no va a pasar eso acá también? Pero bueno, por lo menos la podemos deducir y podemos obtener el comportamiento a partir del conocimiento que adquirimos en la asignatura. Y también sirven de base. Por ahí, ustedes en su campo, en su actividad profesional, se van a áreas que por ahí hasta pueden ser que actualmente no existan, pero en algún momento van a tener una base a la cual recurrir para comprender por lo menos en qué se pensó cuando evolucionaron hacia ese lado. Yo le digo, cuando recibimos, no había un montón de áreas que ahora están en auge, y la teoría de la elasticidad y los libros en los cuales fuimos a recurrir para comprender esos fenómenos ya estaban, y en general todo lo que es el desarrollo analítico venía con un proceso bastante cerrado. Entonces era una forma de saber que teníamos que volver y teníamos las herramientas para comprender lo que estaba ahí. Bueno, eso es lo que se pretende, que ustedes tengan herramientas para el autoaprendizaje, que me parece que es la concepción más cerrada o mejor lograda de lo que tiene que ser un ingeniero. Alguien que vaya aprendiendo por sí mismo a lo largo de toda su vida. Creo que por ahí es una de las profesiones en las que mejor se cierra eso. Así que bueno, volvemos a vernos el jueves que viene. Dale, Inge.
Nos vemos, chicos. Ok, Bye, hasta bye. luego.